Hola a todos. Recordarán que hablamos de cómo calcular aproximadamente el área de alguna región. Como ven aquí en la imagen, tenemos la gráfica de una función y igual a f de x en un plano cartesiano xy. Y tengo marcado en color azul una región que está definida, y con eso me refiero a que está acotada por la propia función y igual a f de x, el eje x por abajo y en los laterales por los extremos del intervalo AB. Bueno, esa región color azul debemos entender que geométricamente tiene área, y esa área es lo que nosotros vamos a tratar de calcular. Pero ya no lo vamos a hacer como solíamos hacerlo con algún método exhaustivo sobre dividir la figura en diferentes otras figuras cuyas áreas puedan ser conocidas. En este caso ahora vamos a utilizar las sumas de Riemann. Pero vamos a recordar un poco a qué se refiere las sumas de Riemann. Bueno, recordemos que para calcular el área de una región, nosotros dividimos esta en pequeñas partes. Por ejemplo, voy a marcar aquí una pequeña parte de toda esta área color azul. Ahí lo tienen. Y esta pequeña parte que estoy achurando, o sea, rayando, tiene un ancho. Ese ancho es muy pequeño. ¿Qué tan pequeño es este ancho? Bueno, a ese ancho le vamos a llamar delta x, porque es un incremento de x, de un valor inicial a un valor final. Ahora, ese valor, ¿en dónde se localiza? Bueno, vamos a suponer que el inicio de la región está aquí en el extremo izquierdo A y termina en donde termina esa pequeña área. Entonces, aquí tenemos una longitud. Esta pequeña longitud que estoy señalando le vamos a llamar x. Es decir, que nosotros sabemos que la longitud x empieza desde A y termina al final de la sección que he marcado como pequeña. Bueno, ahora, esta pequeña región, que le vamos a llamar una región infinitesimal o muy pequeñita, pues, tiene un área particular. Le vamos a llamar el área I. Esta letra I, como subíndice, me va a servir para señalar el número de área. Es decir, si esta, por ejemplo, si esta región está dividida en 10 áreas, y puede tomar del 1 al 10, solo números naturales. Y esta pequeña área I, si consideramos que es rectangular, entonces tiene un ancho que aquí lo vamos a marcar como delta x y sí, ese pequeño ancho. Y tiene una altura que está dada por, déjenme marcarlo aquí para que se vea bien, está marcada por la propia función, que es la altura de a donde llega este pequeño rectángulo. A ver, entonces, esta altura a ese punto está dado por, si evaluamos la función, por f de x. Pero, ¿qué valores? Si estamos hablando de que hay una pequeña región delta xy, entonces también debemos hablar de que hay varios valores de x. Entonces, este valor de x le voy a llamar xy. Y por lo tanto, f de xy es la altura de esta pequeña porción. De tal manera que nosotros tenemos que el área de esta pequeña región es f de xy,
que multiplica, que es la altura, que multiplica por el ancho, que es delta xi. Bueno, esta pequeña región nosotros la vamos a conocer como región mínima o región infinitesimal mejor. Bueno, ahora, pero ¿cuántas regiones hay aquí en toda esta región total? O sea, hay muchas pequeñas regiones o subregiones. ¿Y cómo vamos a encontrar el total? Bueno, nosotros vamos a hallar esa área total haciendo lo siguiente, que considerando que el área total es igual a la suma, acuérdense de la notación sigma, la suma de todas las pequeñas áreas I, las que pueda haber aquí, desde A hasta B, todas estas que pueda haber. ¿Cuántas son? No sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a sumar desde la primera, que es I igual a 1, hasta la última, que es N. Bueno, en este orden de ideas, ya utilizando la notación sigma, podemos establecerlo como sigue, que esto es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta el total de áreas, el valor N, de f de xi que multiplica a delta xi. Muy bien. Eso viene siendo el área total de la región. Pero ahora vamos a ser claros en una cosa. Cuando vimos el método exhaustivo, lo que vimos es de que entre más pequeñas sean las regiones en que dividimos el área total o la región total, es más preciso o es mejor aproximado, mejor dicho, el área total calculada. De tal manera que a nosotros nos interesa, y esto lo voy a remarcar aquí, nos interesa que delta x y o simplemente delta x sea muy cercana a un valor 0. Lo que es lo mismo que entre más cercano esté delta x a 0, significa que n es un valor cada vez más grande, que se aproxima a infinito. Espero que entiendan esta relación. Si delta x, que es el ancho de cada subdivisión, cada vez es más cercana a 0, entonces el número de subdivisiones n cada vez es más grande, es decir, tiende a infinito. De tal suerte que nosotros podemos saber que el número de subdivisiones se va a encontrar si nosotros conocemos el ancho total de la región, que se obtiene como b menos a, dividido entre delta x. ¿De acuerdo? Y lo que es lo mismo, delta x es igual a ese ancho del área total dividido entre n. Vean, si n cada vez es más cercana a 0, delta x, perdón, si n cada vez es más grande, tiende a infinito, delta x cada vez es más cercana a 0. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve para llevar esta sumatoria que voy a palomear ahí, que nos da el área, a un contexto de límite. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de f de xi por delta x. Eso nos va a dar el área total. Y vean, y esta expresión nos define lo que es la suma de Riemann. Ahí está. Ahora, verán que aquí ya no puse en delta x, aquí ya no puse ahí. ¿Por qué no lo hice? Bueno,
Si estamos diciendo que n tiende a infinito, delta x tiende a 0. Y entonces los delta x son cada vez más parecidos y de hecho son valores iguales en toda la región. Por lo tanto, no es importante poner el subíndice y. Otra cosa, a ver, ¿y cuánto vale entonces delta x? Este delta x que estoy marcando aquí, ese xy, tiene un valor que debemos considerar desde el inicio o desde el origen del sistema de ejes. Es decir, considerando esta distancia, que a todas luces esto vale a, más xy. Por lo tanto, aquí este valor de xy es igual al valor de a, que es el extremo izquierdo del intervalo, más el número de veces, o sea, y veces, el ancho delta x. Y de esta manera encontramos el valor de xy. ¿Y qué vamos a hacer con este valor? Lo vamos a sustituir aquí en f de xy, es decir, en la función que nos den. Está de más decirles que esta suma de Riemann obedece al cálculo sobre funciones analíticas, es decir, regiones que están definidas por una función matemática. Bueno, este es un recordatorio de lo que es la suma de Riemann y vamos a ver a continuación algunos ejemplos sobre su uso. Bueno, espero que esto les haya sido de su interés. Saludos a todos.